Tiene particular importancia el pasaje del Evangelio que nos propone hoy la liturgia de la palabra, porque se trata, en definitiva, de entender la metáfora de la escena que describe como expresión de nuestra relación con Dios. Este pasaje está tomado del capítulo 19 de San Lucas, en el versículo 45 y siguientes. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Son expresiones muy bonitas que producen mucho impacto, porque nos ayudan a entender que el templo es el lugar del encuentro con Dios. Pero el templo, repito, es metáfora de un templo mucho más importante y de un templo mucho más sagrado. Se trata del interior, se trata del corazón. Cuando Jesús ha purificado el templo, ha purificado el lugar del encuentro del hombre con Dios por excelencia. Era el lugar de la alianza, el templo que era el templo de Salomón, el templo que había construido el hijo del rey David como señal de la alianza entre Dios y el hombre. Pero a partir de la aparición de Jesucristo en la historia de la salvación, el lugar ya no está hecho de piedras, por mucho que el pueblo de Israel lo estimara y lo apreciara. Se trata de un lugar mucho más sagrado. Se trata del lugar más interior, donde Dios y el hombre han hecho alianza, donde Dios y el hombre han hecho pacto de amor. Por eso, en la celebración de esta Santa Misa, a todos nosotros nos tiene que llamar la atención el deseo de Jesucristo de purificar el templo y cómo se indigna cuando se comercializa, cuando nos convertimos en mercaderes de un don que no se puede comprar ni se puede vender, como son los grandes dones que Dios nos ofrece de la alegría, de la paz, del perdón, la reconciliación, todo aquello que define lo más bonito, lo más puro de nuestra existencia, y como muchas veces el corazón, que debería de ser el lugar donde yo me encuentro con la voz de Dios, la voz del corazón, la voz de mi conciencia, debería de ser un lugar de purificación y de encuentro interior. Que la celebración de esta Santa Misa me ayude a preguntarme: ¿mi corazón es un lugar digno del encuentro con Dios? ¿O mi corazón se ha convertido en un lugar de comprar y de vender, de comercializar con aquello que no tiene precio, como es lo más puro y lo más bonito que hay en el corazón de cada persona humana? Todos hemos conocido personas que para nosotros son ejemplo y testimonio de lo que significa el corazón limpio, de lo que significa el corazón puro, de lo que significa un lugar purificado por el amor de Dios. Es una bienaventuranza, la más importante en el orden en que aparece, porque dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué purifica Jesús el templo? Porque ya en el templo no se veía a Dios. Se había convertido en un lugar de comprar y de vender. También en el corazón de muchos de nosotros puede que ya no se vea el reflejo, el destello de Dios, porque se ha ensuciado, porque se ha comercializado, porque en él se compra y se vende lo que, repito, no tiene precio. Así, el corazón de la Virgen María es el corazón del discípulo, que nunca ha ensuciado su corazón, porque en él nunca se ha comercializado con lo sagrado, con lo que es divino, con lo que no tiene precio. Todo este tiempo final, antes de la venida de Jesucristo en gloria, en la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, es una magnífica oportunidad para que nos paremos a pensar
si ahora que viene Jesús encontrará el templo de mi corazón como un lugar puro, como un lugar limpio, como un lugar capaz del misterio de Dios. La capacidad que tiene el corazón del hombre es infinita, porque en él habita la gloria de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que inhabitan en el corazón del hombre. Para cada uno de nosotros, repito, la celebración de esta Santa Misa, donde todos los días Jesús, el Hijo del Dios vivo, el Señor del cielo y de la tierra, viene a habitar dentro del pequeño templo de mi corazón. Que no lo tenga que purificar Jesús con un racimo de látigos, que no tenga que volcar las mesas de los cambistas. En el Evangelio de San Juan, esta escena no está situada tan tardíamente como lo está en el Evangelio de San Lucas, sino que San Juan sitúa en su Evangelio este relato inmediatamente después de las bodas de Caná, porque en el fondo el lugar del templo es el lugar del desposorio. Cristo es el esposo que ha venido a buscarse una esposa, pero ha venido a buscarse una esposa y la tiene que llevar a habitar a un lugar, y el lugar donde Dios habita con su pueblo es en el templo. La esposa es la comunidad mesiánica, que la conforman la Santísima Virgen María y los discípulos, aquellos que van adhiriéndose a su persona y a su vida, a su ministerio, por la fe, los que creen en él. Ya la alianza no está hecha por la circuncisión, no se entra en el pueblo de esta manera, sino que se entra por un acto de fe. Así la llevará a la esposa a habitar en la casa de Dios, en la casa de su Padre. Y por eso se indigna de que el lugar donde quiere llevar a habitar a su esposa no esté limpio. Nosotros deberíamos de preguntarnos si nosotros que somos la esposa somos un lugar digno para que Cristo esposo venga a residir con nosotros y en medio de su pueblo. Tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos que preguntarnos con toda razón si de verdad estamos viviendo plenamente este misterio. Porque si no, al final nos habituamos tanto a las cosas de Dios, hacemos dioses de nuestros hábitos y de nuestras costumbres, y a lo mejor también de ellos tenemos que ser purificados. Hay personas que son muy religiosas, pero pueden tener muchas adicciones. Hay personas que no van a tener adicción al tabaco o a la droga o al alcohol, pero a lo mejor necesitan ser purificados de otras adicciones. Hay personas que son literalmente adictas a la televisión. Creo que es de las cosas más dañinas y de las que más necesitados estamos todos de ser purificados de nuestra adicción a saturarnos de noticias y de entretenimientos, las horas inútiles que hemos pasado delante de una televisión. Ya es triste que en el día a día pasemos más tiempo delante de una televisión que delante de un sagrario. Y eso le pasa a muchísimos millones de católicos. Nos puede pasar también a los sacerdotes y a las religiosas. Por eso, que nosotros los sacerdotes, los obispos, las religiosas, los padres o madres de familia, se pregunten, ¿y yo de qué necesito ser purificado? Yo, ¿qué es lo que me sobra? ¿Qué es lo que me estorba? ¿Qué es lo que me ensucia? ¿Qué es lo que me llena la cabeza de cucarachas? ¿Qué es lo que me llena la cabeza de ideas falsas? De imágenes, de entretenimientos, de deporte, de películas, de noticias, sobre todo la cantidad de gente que es adicta a las noticias. Y muchas veces uno desatiende a su familia, desatiende a su mujer o a su marido o a sus hijos, porque pone la adicción o las cosas que hay en la televisión por delante de un rosario, por delante del diálogo en familia, por delante de lo que de verdad importa. Bueno, pues que en la celebración de esta Santa Misa todos dejemos que Jesús mismo, por la gracia de su Espíritu, purifique en cada uno de nosotros
el templo de nuestro corazón.